han resignificado, poniendo que es el movimiento campesino indígena los nuevos representantes de esta nueva visión de lo que es Colombia. Y en estos nuevos símbolos encontramos el símbolo de Lucas Villa, que fue un estudiante de la Universidad de Pereira que fue asesinado por civiles en una camioneta, el nuevo símbolo de la Minga, el símbolo de las primeras líneas, el símbolo de las mamás de la primera línea y este nuevo símbolo de la unidad de las barras bravas. Entonces aquí tengo también una diapositiva donde muestro esto. Aquí en la primera donde están los indígenas tumbando la estatua de Gonzalo Jiménez de Quesada en la calle 13 con séptima, en el Parque del Rosario, acá la tumbada de Belarcaza y acá en Los Héroes en Bogotá, cómo resignificaron ese centro de conmemoración de los héroes de la libertad. Pero fíjense ustedes que todo a un alto costo de vida. Aquí no voy a detenerme a leer las cifras exactamente, pero fíjense que hay 43 homicidios presuntamente cometidos por miembros de la fuerza pública, especialmente el ESMAD, 1.264 detenciones arbitrarias, 575 intervenciones violentas. También se han dado más de 20 casos de abusos sexuales. El caso más sonado de una chica que se suicidó después de haber sufrido abuso sexual, lo que no significa que se esté diciendo que fue violación con penetración, porque ya la fiscalía salió ayer a decir que se comprobó que no había sido violación, pero sí fue abuso sexual, lo de los manoseos y la forma en que la trataron, hasta el punto, como dijo ella, que le manosearon hasta el alma. Entonces, tenemos muchas denuncias a nivel nacional e internacional de las formas violentas en que se ha respondido el paro, o sea, el gobierno en el poder concibe a los manifestantes y a la protesta social como al enemigo interno. Entonces, esa ideología de considerar al pueblo manifestándose en protesta como el enemigo interno es de mucha gravedad y por eso es una de las condiciones que se está exigiendo para levantar el paro, que reconozcan que el pueblo no es un enemigo interno y que se desmonte el ESMAD y que se reconozca la violencia con la que se ha atacado a los manifestantes. Pero la gente ha perdido el miedo y cuando se cree que el paro va a acabar y que ya no hay respuesta suficiente, la gente sigue manifestándose y sale de nuevo a las calles. Y hasta el momento yo creo que se han logrado cosas importantes. Se logró tumbar la reforma tributaria, la reforma de la salud. Salieron el ministro Carrasquilla, que dijo que una docena de huevos valía 1.200 pesos cuando vale 9.000. Salió la canciller y ayer se hizo en el Congreso la moción de censura contra el ministro de Defensa que continúa en el día de hoy. Desafortunadamente no creo que se tenga el número de votos suficiente entre los senadores y los representantes de la Cámara para que esa moción de censura sea aprobada. Pero se han logrado cosas mucho más importantes desde el punto de vista simbólico. Se acepta la diferencia como punto de partida en las luchas. Hay la comprensión de que las luchas sociales se realizan en los múltiples espacios de la vida y que no solamente se trata de tomarnos el poder, no es solo la disputa por el poder estatal. Se comprende que el Estado es un terreno de lucha, pero que se debe lograr la ruptura de los dispositivos de exclusión histórica que se han considerado contra los indígenas, las mujeres, los afros. Hay una convicción de que se está disputando un modelo de vida dominante donde se discrimina en un Estado que promueve el clasismo, el sexismo, la homofobia, el racismo, y se concibe la importancia de organizarse para transformar y cambiar a otras condiciones el modelo de vida para una vida digna. Pero estos movimientos sociales tienen algunos desafíos. De manera inmediata, yo propondría que se tienen que hacer procesos propios de educación, que se tiene que empezar a trabajar por una economía interna diferente, que hay que trabajar con medios de comunicación alternativos, que hay que realizar mecanismos de sistematización e historización de las luchas dentro de los movimientos, de manera que se permita la difusión de sus perspectivas y propuestas. Y tenemos que construir procesos e institucionalidades que superen la separación entre la teoría y la práctica y entre lo social y lo político.
Hay que generar procesos de organización y capacidad para que no solamente la movilización social se exprese en el paro, sino que hay que construir tejido social por abajo, convertirse en laboratorio para la construcción de prácticas y relaciones socialmente no capitalistas y en contra del orden neoliberal. Avanzar en la descolonización de todas las relaciones sociales. Y que hay que plantearse un proyecto alternativo de cambio político social. Hay que trabajar para que esto sea de amplia participación popular. Por ejemplo, se podría empezar a crear una moneda social en los barrios, hacer una red de intercambio de alimentos y ropa, se pueden trabajar por bancos de intercambio de tiempo, por crear asociaciones de inquilinas, por crear bibliotecas, centros de herramientas compartidas y grupos de autogestión de recursos. Algunas de estas cosas ya lo están haciendo. En Siloé, por ejemplo, crearon una biblioteca donde quedaba un CAI, en Siloé, en Cali. Ya también hay las ollas comunitarias donde se cocina colectivamente, y una de las funciones de las mamás de primera línea también es eso, la de garantizar la comida para la gente que está al frente de las movilizaciones. Y aquí para terminar, voy a referirme a las expresiones principales del paro en el Caribe colombiano. La Red de Mujeres del Caribe convocó a lo que hemos denominado la Minga de Mujeres del Caribe, en la que todas las principales ciudades de la región hicieron movilizaciones poniendo de presente tanto las necesidades que concibe el paro nacional en su pliego de emergencia como políticas para confrontar la violencia de género y la violencia contra las mujeres en el paro. Entonces, en Barranquilla, en Sincelejo, en Cartagena, en Montería, en todos esos lugares se han dado marchas de mujeres convocadas por la Minga, que recoge más de 300 plataformas de mujeres en el Caribe colombiano. Otra de las cosas importantes que se logró a partir de la movilización en Barranquilla fue la suspensión de la Copa América por las protestas que se hicieron cuando se estaban dando los partidos en Barranquilla por la Copa Libertadores de América. Entonces, esa movilización que se hizo en Barranquilla fue una de las condiciones que permitió entonces no se le aceptara al presidente de Colombia el aplazamiento de la Copa América. Eso es también otro de los logros del paro. Y aquí están las expresiones de las movilizaciones en Barranquilla, en Cartagena. Y por último, menciono solo esto para terminar respecto a la participación de las mujeres en el paro. Lo que observamos es que nuestras problemáticas resultan todavía secundarias en la mayoría de los grupos y organizaciones. La lógica del patriarcado como dominio instaurador de privilegios, supremacías, desigualdades, discriminación y violencia sigue viva a pesar de los avances logrados por el feminismo y los movimientos de mujeres. Es en los cuerpos donde se han naturalizado muchas jerarquías. Sin embargo, siendo profundamente contrahegemónica, esta postura antipatriarcal no es incorporada en la lucha de muchos movimientos. Y entonces las mujeres tenemos que estar convencidas que ningún cambio puede preceder a otro o es más importante que otro. Entonces, es un llamado porque ha habido participación intensa, comprometida de las mujeres en el paro, pero en muchos de los movimientos todavía no se consideran las reivindicaciones de las mujeres como propicias para hacer avanzar las luchas sociales en general. Entonces yo dejaría hasta ahí. Gracias. Voy a hacer como un recorrido del paro. Primero, pues de las demandas estructurales que se hacen desde el paro en las juventudes y también, más que todo, enfocándolo a la depresión momposina. Sin embargo, habrá como una parte acerca de cómo está la movilización nacional en el Pacífico colombiano. Te agradezco, por favor, que pases la diapositiva. Gracias. Bueno, entonces, como que en primer lugar hablaré sobre el racismo estructural, sobre todo en el marco del COVID-19 y de cómo esto marca un precedente para la movilización nacional que se está llevando a cabo. Y a continuación, pues ya lo enfocaré a la depresión momposina y qué es lo que se ha visto en los medios de comunicación respecto a las juventudes afrocolombianas que se están manifestando
Y por último, hablaré sobre la representatividad en lo que es el Comité Nacional de Paro y en los voceros que se están sentando con el gobierno nacional, además de las soluciones y alternativas al diálogo que se pueden plantear desde el territorio de acá de la depresión. Por favor, siguiente. Bueno, digamos que el racismo estructural enmarca como, bueno, lo que es la desigualdad y los índices de pobreza altísimos en los territorios negros, más que todo pues en la zona de la depresión momposina, en donde pues el sustento de la mayoría de las poblaciones ribereñas es la pesca, y pues esto no garantiza, primero, un empleo formal, segundo, un ingreso como estable mensualmente, sino que se depende de, pues, de cómo esté el panorama de ventas, de qué es lo que se pesque, etcétera. Además de que tampoco hay como acceso a otros medios alternativos para emplearse. Bueno, otra de las cuestiones bastante graves acá es la debilidad institucional, es decir, aquí el Estado tiene poca presencia, si bien en el sur de Bolívar existe una presencia del Estado a través de la militarización para combatir a los grupos armados que hacen frente ahí y a todos los problemas que tienen ellos entre sí, pues esto no significa ni representa una solución a las desigualdades históricas que ha sufrido como la población del sur de Bolívar más que todo. En tercer lugar, tenemos la mala provisión de bienes públicos. Somos una región que no tiene acceso a agua de calidad. Aquí en el Banco, que es el centro urbano, digamos que que es el centro de acopio, no tenemos agua durante todo el día, llega 3 veces al día, a pesar de que contamos con 2 ríos, tenemos el río Cesar y el río Magdalena a unos cuantos metros, y aún así no tenemos agua de calidad, el servicio de luz es pésimo. Yo siento que en el centro de Greco, porque ya se fue Electricaribe, nosotros dejamos de sufrir por el servicio de energía, pero no es así, seguimos padeciendo cortes de luz frecuentes. Por ejemplo, el domingo pasado no hubo luz en todo el día, de 5 a 6 de la mañana, en gran parte de la depresión momposina. Ese es uno de los múltiples problemas. No hay infraestructura vial. De aquí del Banco al sur de Bolívar, la gente viene mediante el transporte fluvial, porque, por ejemplo, para municipios como Altos de Rosario no hay una carretera directa, y el transporte fluvial muchas veces cuenta con una serie de riesgos, es decir, que no tiene como las precauciones necesarias en caso de que se volque la embarcación, etc. En cuarto lugar, tenemos el problema de la minería. En la serranía de San Lucas se presenta una extracción minera de oro, en la que hay una disputa entre los grupos armados y unas empresas que la verdad desconozco completamente qué función y quién la regula. Los grupos armados contratan ilegalmente a la población y estas empresas tampoco les dan garantías laborales. Y pues esto en últimas lo que significa es que empuja a que los jóvenes se vayan a acceder a esas condiciones de explotación, porque tenemos acceso a la educación superior, y en un conglomerado, digamos que de más de 20 municipios, no hay acceso a una universidad pública y tampoco hay presencia de alguna institución privada, por lo menos aquí en el Banco Magdalena. En Monpós hay una sede de la Universidad de Cartagena, pero esta cuenta nada más, creo, con 3 carreras de pregrado y unos cuantos técnicos, y pues en últimas eso no termina cubriendo la demanda de estudiantes que terminan anualmente el bachillerato, que también son pocos debido pues a múltiples cuestiones. El otro problema es el desempleo. Somos, como ya lo mencioné previamente, un territorio en donde la mayoría de la población se sostiene a partir de lo que se obtiene de los ríos, de la venta informal, del comercio. Digamos que los únicos empleos formales son los profesores y los que pertenecen pues al Estado en lo que son las alcaldías, pero eso pues en últimas no termina tampoco cubriendo la demanda de toda la población. Digamos que el Banco Magdalena cuenta con una densidad, bueno, creo que aquí somos más de 60.000 habitantes, no tengo la cifra exacta, pero sí sé que somos más de esa cantidad, y pues alrededor del 70% está desempleado o empleado informalmente. El otro problema es el acceso a la tierra, porque pues esta zona fueron como terrenos que no eran de nadie. Acá llegaron mucha gente, los cimarrones, se asentaron pues gente de otros lados, etcétera, a las orillas de los ríos, pero hubo un momento con todo lo del conflicto armado durante el siglo pasado en los que esas tierras aparecieron con otros dueños totalmente diferentes y obligaron a la gente a que se desplazara. Entonces como que es poco el acceso a vivienda que hay en esta zona, y más que todo pues a las llamadas parcelas. Otro problema es el fracking, que si bien pues no está directamente enfocado en el sur de Bolívar o en la depresión momposina, sí está simplemente en lo que es la zona de
de Puerto Wilches y Barranca Bermeja termina afectando el río Magdalena y en últimas va a afectar pues a toda la población pesquera que depende para su consumo y para su sostenimiento económico de lo que se obtiene de los ríos. Entonces como que esta es otra problemática en la que el Estado colombiano está, digamos que, intentando implementar, pero no se ha acercado a escuchar a los campesinos y a los pescadores de las zonas ribereñas a preguntar, bueno, qué es lo que está pasando. Y por último está la violencia policial, que esta es más que todo en los territorios afrocolombianos, donde existe una militarización y donde las Fuerzas Armadas, siendo conscientes de que existe una debilidad institucional, aprovechan y abusan de la población. Por ejemplo, el año pasado que en el sur de Bolívar se presentó como una redada en la que el ejército iba a capturar a unas personas, la comunidad denunció que esto era ilegal, se presentaron unas manifestaciones, mandaron al SMAT y en últimas lo que hubo fue unos disturbios y en medio de toda esa confusión el camión del ejército atropelló a un ciudadano delante de toda la comunidad y nunca se respondió por el caso, los medios de comunicación tampoco le dieron como la visibilidad necesaria y la familia pues, del muerto quedó esperando a la justicia porque pues igual siempre son ellos, si se pone la denuncia en contra de toda la maquinaria del Estado y pueden salir perdiendo. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.